Ejercicio 16, apartado W, nos piden que derivemos esta función, que es una función exponencial potencial. Veis que nos ha salido varias veces y que podemos resolver de un par de maneras, utilizando la fórmula o utilizando la derivación logarítmica. Yo lo voy a hacer de las dos maneras. ¿Por qué es exponencial potencial? Porque tanto la base como el exponente dependen de x, ¿de acuerdo? Entonces, con la fórmula, recordáis que cuando teníamos la fórmula, si tenemos una función que depende de x, tanto la base como el exponente, es decir, tengo f de x elevado a g de x, lo que había que hacer para calcular, utilizando la fórmula, muy sencillo, era derivarla primero como si fuera una exponencial, derivarla luego como si fuera una potencial y poner las dos derivadas, una más la otra. Entonces, si la derivamos como una exponencial, recordáis que la derivada del exponente por la misma función que teníamos, es decir, f de x elevado a g de x por el neperiano de la base. Esta es la derivada como si fuera una exponencial, más como si fuera una potencia, que era el exponente por la base, que es f de x elevado a 1 menos, es decir, a g de x menos 1, por la derivada de la base, es decir, por f' de x. Esto es utilizar la fórmula de la potencial exponencial o exponencial potencial. Primero la derivamos como si fuera una exponencial, luego la derivamos como si fuera una potencia y sumamos ambas derivadas. Bueno, pues haciéndolo de esa manera, calcularemos nuestra derivada. La derivo como una exponencial, que es la derivada del exponente, que es 2 por menos el seno de x, porque la derivada del coseno de x es menos 1, que es la derivada de x por el seno de la función. Digo, por la misma función que tenía, el seno de x elevado a 2 coseno de x, por el neperiano de la base, el neperiano del seno de x. Bueno, voy a poner aquí esto para que no enredemos. ¿Vale? Esta es la derivada como si fuera una exponencial. Más, ahora la derivo como si fuera una potencia, que es el exponente, 2 coseno de x, por la base elevado a 1 menos, elevado a 2 coseno de x, menos 1, por la derivada de la base. La derivada del seno de x, ¿quién es? Sabemos que es el coseno de x. Luego esta sería la derivada de esa función utilizando la fórmula. Si lo quiero hacer con la derivación logarítmica, pues se trata de primero aplicar el logaritmo aquí y el logaritmo aquí. Es decir, que si yo tenía que y es igual al seno de x elevado a 2 coseno de x, aplico logaritmo neperiano y el logaritmo neperiano de y será igual que el logaritmo neperiano del seno de x elevado a 2 coseno de x. Por las propiedades de los logaritmos sabemos que este exponente lo podemos poner aquí, es decir, que esto sería igual que 2 coseno de x por el neperiano del seno de x. ¿Qué hacemos ahora? Pues hemos llegado a la conclusión de que el neperiano de y es igual a esta función que aparece aquí, que es un producto de esta función por esta función. Derivo a la izquierda y derivo a la derecha. La derivada del neperiano de y es y' partido por y. Y ahora derivo este producto que dice el primero derivado. Y la derivada del primero es 2 por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, por el segundo sin derivar, neperiano del seno de x, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y la derivada del neperiano del seno de x es la derivada del seno de x, que es el coseno de x, partido por la propia función. ¿Qué hacemos ahora? Pues como lo que queremos es calcular la y', esta y que está dividiendo la pasamos al otro lado, como la pasamos al otro lado, multiplicando. De manera que nuestra y' nos quedará menos 2 seno x neperiano seno x más 2 coseno cuadrado de x partido por seno de x, que estará multiplicando exactamente a la función y que hemos pasado aquí. Pero ¿quién es la función y? La función y es seno de x elevado a 2 veces el coseno de x. ¿De acuerdo? Esta expresión que aparece aquí es la derivada de esta función y coincide con esta otra. Una está desarrollada y la otra está factorizada, pero ambas expresiones valen lo mismo. Son la derivada de esta función, hemos dicho, exponencial potencial. Si no nos dicen nada y queréis utilizar la fórmula, utilizáis la fórmula.
Si lo piden explícitamente utilizando la derivación logarítmica, lo tendréis que hacer de esta manera. Hasta un próximo vídeo. Adiós.